Bienvenidos al resumen semanal de Noticias de la Opinión y Sin Galera. Hoy estamos con nuestro compañero Rafael Fleiman. Buenas tardes, buenos días, Rafael. Jornada, una semana diríamos complicada con el tema de la pandemia de coronavirus. Es terrible, Emir, tener que comenzar cada vez este resumen semanal de Noticias de la Opinión y Sin Galera diciendo hemos transitado la peor de las semanas de la pandemia, porque lamentablemente hace tiempo, desde que comenzó esta denominada segunda ola, que venimos contando que estamos en la peor semana, porque todas las semanas tenemos que contar mayor cantidad de casos, mayores fallecimientos, cuestiones de colapso sanitario. Es terrible lo que nos toca venir a relatarles. Esta semana tuvimos, Emir, una cantidad de fallecidos inusitada. 16 desde que salimos al aire la semana pasada hasta y muchos jóvenes, ahora, ¿no? Y muchos jóvenes porque, jóvenes, como bien nos vienen advirtiendo, la segunda ola ataca con mucha fuerza también a los adultos jóvenes. Eso está claro, se está viendo en la cantidad de casos, en las edades de los contagiados y también en las edades de los fallecidos. Esta semana tuvimos el fallecido más joven de toda la pandemia, que es Agustín Batalla, este joven con síndrome de Down que venía recibiendo respaldo, apoyo, cadenas de oración y un montón de manifestaciones de acompañamiento en las últimas semanas, y el día que conocimos su triste fallecimiento, también las redes sociales se inundaron para recordarlo. Emir hizo una semblanza que realmente emocionó a muchísima gente que la leyó. Emir, te felicitaron muchísimo por esa semblanza, porque contó una historia que tiene que ver con, como decimos siempre, ¿no? Un amigo, un vecino, un tío, un papá, un hermano, alguien que está cerca nuestro y que por culpa de la pandemia se va. Y repito, Agustín Batalla es el más joven, junto con Alexis Sacá, que era, David Sacá, David Sacá, que también tenía 28 años. Pero esta semana contamos fallecimientos de personas de 28 años, de 38 años, de 39 años. Rafa, tuvimos esta semana, antes del fallecimiento de Batalla, unos días antes, el fallecimiento en la segunda ola, la persona más joven, una mujer de 39 años. Claro, y ahí comenzó a bajar. Tuvimos de 30 Luciana Albornoz, que tenía 39 años. Después tuvimos a Maricel Flores de Santa Lucía, que tenía 38. Tuvimos en estas últimas horas a Roberto Unzúa de 36. Tuvimos a Valeria Trota, la melliza Vale Trota, que era compañera mía de colegio. Valeria Trota, tristísimo, fue la verdad una conmoción para todos los que la conocíamos, que también tenía 39 años. Esta semana falleció el consejero escolar Fernando Nano Cajide. Tenía 56 años. 56 años, una persona muy joven también. A ver, estamos hablando... El papá de Claudio Martín, que tenía 56, también. Ricardo Martín. Estamos hablando, estamos mencionando gente por ahí más joven que ellos, ¿no? Pero 56 años. Estamos hablando de personas que también son muy jóvenes. Estamos hablando siempre de jóvenes y adultos jóvenes, ¿no? Que es lo que estamos viendo que ataca de mayor manera esta pandemia de coronavirus COVID-19, que no da tregua, y tenemos en San Pedro una situación de colapso sanitario, tal que esta semana el jefe de servicio de emergencia, José Herbas, nos dijo en Radio Cuarentena, públicamente y sin miramientos, que había tenido que internar pacientes en el shock room. Pacientes COVID en el shock room, que es esa especie de terapia intensiva preparada para la accidentología. Bueno, la tenían limpia hasta el fin de semana pasado, en el que internaron 4 personas. Desde entonces no lo pudieron liberar. ¿Qué pasa si hay un accidente? Entra un accidentado. Si hay un accidentado grave, hay que buscar lugar para derivarlo. Y es terrible, porque vos decís, las personas accidentadas graves necesitan generalmente ser estabilizados. Claro. Para que se los pueda derivar, ¿no? Así que ese es el panorama, la situación en la que estamos contando en este fin de semana, en el que tenemos nuevamente una situación de confinamiento. Así es, sábado y domingo van a estar en vigencia nuevamente las normas impuestas por el gobierno nacional. Recordarán esos 9 días que tuvimos de confinamiento. Bueno, el fin de semana, tanto sábado y domingo, van a regir esas mismas normas. Por ejemplo, se va a poder circular hasta las 18. Hasta las 18. Los comercios, los que no son esenciales, tienen que trabajar bajo la modalidad delivery. Los que son
esenciales. Ya me perdí un poco también con el tema de los horarios, porque el municipio de San Pedro ha sido un poco más permisivo respecto de lo que estableció el gobierno nacional, pero por ejemplo, bares y restaurantes, hablando de la gastronomía, tienen que trabajar con delivery también. Sí, bares y restaurantes, todos los que tienen gastronomía no pueden abrir sus puertas. Solo pueden abrir sus puertas aquellos que venden alimentos, artículos de limpieza, artículos de primera necesidad, medicamentos. Siempre respetando el horario de las 18. Por supuesto, lo que sí pueden hacer todos esos comercios considerados esenciales y los locales gastronómicos es hacer delivery hasta las 23, que es el horario en el que pueden circular los servicios de delivery. Una cosa importante, los comercios que son no esenciales, las tiendas de ropa, por ejemplo, no pueden abrir, pero hay un reclamo airado por parte de ese sector, porque expresaron su descontento respecto a esta medida y están llamando a una especie de rebelión, por decirlo de alguna manera, para decirle al intendente, para pedirle por favor que tenga algún tipo de miramiento. El centro de comercio había acompañado este planteo porque la idea era que, bueno, al menos algunos pudieran abrir al público, a la atención de clientes, al menos algunas horas, porque, bueno, vienen diciéndolo siempre, ¿no? En el comercio, en nuestros comercios no están los contagios están en otro lugar, que son donde hay que controlar. La situación es complicada, pero insisto, esos 80 comerciantes, más de 80 que firmaron esa carta que le mandaron al intendente, expresaron su descontento públicamente porque no están de acuerdo con las medidas de confinamiento. No nos sorprendamos entonces, Rafa, viendo lo que estás contando, si el fin de semana esos comercios, algunos abren. Sí, y que siguen durante el fin de semana manteniendo esta posición y expresando su descontento, ¿no? En una situación política en la ciudad que también es compleja, porque el intendente Cecilio Salazar está gobernando desde la casa, porque está aislado, eso quiero decir, está aislado de manera preventiva. Ahí lo vemos junto a su esposa, su pareja Jimena Díaz, que dio positivo de coronavirus COVID-19, por lo tanto todas las tareas que habitualmente hace el intendente para la coordinación del gobierno local las está haciendo desde su vivienda, porque va a tener por lo menos estos 10 días de aislamiento preventivo. Lo que sabemos es que, porque no hubo comunicación oficial respecto de esta situación, y esto es importante decirlo, no hubo comunicación oficial respecto de que el intendente Cecilio Salazar está aislado por contacto estrecho porque su pareja dio positivo. Lo sabemos porque lo confirmamos con fuentes del gobierno, del área de salud. Pero digo, al no haber comunicación oficial, digamos, es como queda medio como en tensión el asunto, pero lo importante para que la comunidad sepa: el intendente Cecilio Salazar, que tiene 66 años, se encuentra en muy buen estado de salud. Su pareja, que es la que está contagiada con coronavirus COVID-19, se encuentra en muy buen estado de salud, que es una persona joven, ¿no? Entonces tiene menos dificultades para transitar, no tiene problemas, no ha tenido ella ninguna situación complicada en su cuadro de diagnóstico de COVID positivo, ni el intendente ha tenido algún síntoma compatible con coronavirus, teniendo en cuenta que es contacto estrecho. Eso está claro, digo, ella, que es la contagiada, no tiene complicaciones, está transitando la enfermedad como la transitó uno cuando la tuvo, ¿no? Así, más o menos, bueno, estás en tu casa, estás con COVID. El intendente, que es contacto estrecho, no tuvo, por lo menos hasta el momento, ningún síntoma compatible. Ambos están en muy buen estado de salud, a la espera de pasar los días de aislamiento, ¿no? De hecho, esta semana, Rafa, una de las víctimas fatales que tuvimos fue la prima del intendente, María del Rosario Salazar. Bueno, era una de las 16 víctimas fatales que se contabilizaron los últimos 7 días. Es justamente prima del intendente, que ya había perdido también a un hermano, a Eloy Cáceres, por COVID-19. Y esta semana también terminó mayo, para redondear un poco las cifras estadísticas. Fue un mes récord. Sí, para en todo sentido. Tuvimos, por ejemplo, 1.215 infectados, o sea, personas que dieron positivo de coronavirus a través de un hisopado. Hisopados hechos en el sistema público, porque recordemos que los privados no están comunicando al sistema público los casos positivos que ellos detectan, ni tampoco el sistema público se los está preguntando. Sí los está comunicando el sistema privado. No los incluyen en la nómina del sistema público. Están en el CISA. Claro. Son informados. Cada laboratorio, esta semana hablamos con el laboratorio de la bioquímica Noemí Romano, y también nos habían dicho lo mismo en otras oportunidades del Hospital Privado Sadib y también desde el Sanatorio Copser. Todos los laboratorios privados de San Pedro, cuando detectan un positivo por test rápido o porque mandan a PCR, lo suben
al CISA, es decir, al Sistema Integrado de Información de Salud en la Argentina. Está denunciado porque es su obligación. Pero además lo informan a la Secretaría de Salud. Lo que sucede es que la municipalidad tomó la decisión política de no difundir en su parte oficial, de no incluir en su parte oficial los resultados de los laboratorios privados, algo que sí hacían el año pasado. Bueno, de hecho, la sala de situación de Provincia de Buenos Aires, cuando a nivel local estamos rondando, no tengo el número exacto, pero los 4.500 infectados, más o menos. Hay alrededor de entre 800, 700, 800 más. Exacto, hay muchos más en la sala de situación de provincia, y es que ahí justamente sí están cargados los privados. Si bien tienen un retraso en la carga de los datos, porque por ejemplo el número de fallecidos es menor, claro, al que tiene la Secretaría de Salud local, sí es mayor la cantidad de los contagios porque allí están detectados los privados. Bueno, pasa algo similar con el tema de la vacunación. Terminó mayo y la vacunación oficial que nos informaron en San Pedro es que tenemos 12.003 sanpedrinos que ya recibieron la primera dosis, ¿no?, de vacunación, de los cuales 4.500 y pico recibieron ya el segundo componente, completaron el esquema, exacto. La sala de situación dice que son un poco más, se habla de alrededor de 17.000 dosis en total, y estas son 16.000. Casi 16.000 están informadas. Pero bueno, tenemos una buena noticia en ese sentido, o dos, digamos. Una es que están llegando vacunas. Están llegando. Digamos, entre la semana pasada y esta, en los últimos 10 días, llegaron 7.100. Mirá, 7.100. Emir tiene el número exacto. Ahí estamos en el momento en el que bajan. Este fue un momento muy cuestionado y muy criticado. Y la vemos a Camila Caballero, que está siempre presente cuando llegan las vacunas, porque es la coordinadora del programa. Eso es la responsable del vacunatorio. Pero lo vemos a Ramón Salazar, que es el secretario de coordinación de la municipalidad, y al secretario de salud, al doctor Daniel Creus, allí en la foto de la recepción de las vacunas, ¿no? Digo, esto fue cuestionado porque, bueno, claro, aparece como una foto de esas de política, ¿no? En la que le aparece, digo, en la que el Estado, el gobierno celebra y expone públicamente su logro de que tenemos más vacunas, ¿no? Entonces va el representante máximo del gobierno, digo... Sí, quizás celebrar que fue justo es el momento que llegaron 3.600 dosis. Siempre te pasa esto, te genera ese ruido en la comunidad de la foto, decir, che, fueron a sacarse la foto. La verdad es que cada vez que llegaron las vacunas, siempre estaba ahí Caballero, que coordina el vacunante para recibirlas, y no había fotos de ella bajando. De hecho, ni siquiera el municipio, o al menos en las oportunidades que uno pudo estar, enviaba, por ejemplo, a su equipo de prensa allí. Claro, ahí está el asunto. De hecho, Rafa, últimamente no venían informando cuando las vacunas ya llegaban, sino que se informaba antes de que iban a llegar cierta cantidad de dosis. Pero bueno, también está esta situación de que estamos en un momento en el que llegaron un montón de vacunas, llegaron 7.100, me dijiste, en los últimos 9 días, lo que implica la posibilidad de que la campaña de vacunación se extienda. En San Pedro hay poco más de 26.000 personas inscriptas, de las más de 40.000 que están en condiciones de inscribirse, es decir, que todavía hay como 15.000 personas que no se inscribieron, a las que hay que convocar a que se inscriban, y eso el gobierno hizo un refuerzo de la campaña para que se inscriban, y de esas 26.000 tenemos entonces estas 12.000 vacunadas, de las cuales 4.500 completaron el esquema. Una cosa importante, digo, es que a partir de este sábado, lo anunció el gobernador Axel Kicillof en conferencia de prensa este viernes, a partir de este sábado, todos los mayores de 70 años pueden ir a vacunarse sin haberse inscrito o sin esperar el turno. Mayores de 70 años pueden ir directo al vacunatorio y decir, hola, me quiero vacunar. Si estás inscripto, te buscan y te ponen en la fila. Si no estás inscripto, te toman los datos, te inscriben y te ponen en la fila. Es decir, si tenés más de 70 años, no necesitas obtener el turno. Vas directo al vacunatorio. Compromiso del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Confirmamos que en el vacunatorio local ya fueron informados sobre la situación y ya tienen la orden de hacerlo. La bajada de línea sobre cómo va a ser la modalidad, y es esa. Mayores de 70 años que se presenten en el vacunatorio a partir de este sábado se vacunan de inmediato, como dijo el gobernador. Una gran noticia de eso, Rafa, también, y tiene que ver por la gran cantidad de dosis de vacunas que hay en San Pedro. Hasta el 11 de junio... es decir, por la próxima semana el operativo va a continuar porque hay vacunas, siempre aguardando
que continúen llegando aún más a nivel nacional, a nivel, Axel Kicillof también anunció la compra por parte de provincias de dosis. Todo parece indicar que se va a ir hacia adelante respecto de la vacunación, porque, y volviendo y para cerrar este tema, cuando hablamos de los fallecidos, y estamos hablando de gente muy joven, que en muchos de los casos no estaba vacunada. Claro. Y que ni siquiera está dentro del grupo que podría ya tendría que estar vacunado. Por ejemplo, los menores de 60 años sin patologías. Claro. Son personas que todavía no están dentro de los grupos prioritarios. Por eso no es tan importante que continúe este operativo. Aunque también rever el tema, ¿no?, de las fotos de ir a bajar las heladeras de las camionetas que vienen del correo argentino. Muy bien, dejamos de lado un poco la situación del COVID, Mir, para contar algunas situaciones que se han dado en el resto de la materia informativa en nuestra ciudad. Por ejemplo, nosotros estamos asistiendo en San Pedro y en la región, todos los municipios costeros de las orillas del río de Paraná, a una bajante histórica. Asistimos, en los últimos años ya, porque ya llevamos casi 2 años de esta situación, y esta semana tuvimos ahí como un episodio medio raro con un buque que no pudo salir. Que no podía salir. No podía salir, hubo que cargarlo un poquito menos, ahí lo vemos al aroma, hubo que cargarlo con un poquito menos de lo que estaba previsto para que pudiera finalmente zarpar, cosa que hizo. Y estamos hablando, en esta semana también coincidió con que anunciaron respecto del tema del dragado, ¿no? Vamos a tener dragado. Así es, se comenzó ya a hacer un dragado, lo que es el acceso al puerto, para poder justamente garantizar la navegabilidad a través del río Paraná, que los barcos puedan acceder al puerto de San Pedro. Como recién veíamos el buque Aromo que estaba en pantalla, hubo que cargarlo con 1.500 toneladas menos. De las 30.000 más o menos que tenía previsto, que estaban previstas, para que pueda salir. Y algo importante también, Rafa, el boletín hidrometeorológico del Instituto Nacional del Agua volvió a confirmar esta semana que el nivel de aguas bajas va a seguir por los próximos 2 meses. 2 meses. 2 meses más, al menos. Ya venimos, como vos decías al principio, hace 2 años que siempre se estira 2 meses más, 2 meses más, 2 meses más. Hubo un tiempo en el que se recuperó un poco el caudal de agua, no a las medidas normales, no a los parámetros o a los promedios que se venían teniendo de 2019 para atrás, pero esta situación, ¿no?, de aguas bajas va a continuar, porque tampoco, por ejemplo, favorece la situación aquí en el delta de Paraná que se abran las represas de Itaipú en Paraguay y Brasil, ni tampoco la de Yacyretá en Corrientes. Nos vamos al ámbito judicial esta semana, y también relacionado con el coronavirus COVID-19. Tuvimos acceso a la autopsia por el caso Patricio Hernández. Ustedes recordarán, Patricio Hernández fue asesinado, murió cuando, en ocasión de robo, él formaba parte de una banda que fue a robar a una fábrica de caños de capitales chinos ubicada en Río Tal, allí en la Ruta 1001 y la vieja Ruta 9. Cuando escapaban, en un episodio confuso que la justicia investiga, hubo disparos de arma de fuego y Patricio Hernández murió. Un dato importante que reveló la autopsia: Patricio Hernández tenía coronavirus. No está contabilizado entre las estadísticas oficiales de fallecidos con coronavirus, aunque murió con coronavirus, al igual que José Ángel Weiss murió por la acción del disparo de arma de fuego. Pero es un paciente que tenía coronavirus, era coronavirus positivo cuando falleció. Patricio Hernández formaba parte, insisto, de una banda que fue a robar. Por el caso hubo 4 detenidos, 3 recuperaron la libertad porque el doctor Bacani, que es el defensor oficial, logró que el juzgado dicte la falta de mérito, es decir, que no hay elementos suficientes para vincularlos a estos 3 que recuperaron la libertad, tanto al robo como al posterior homicidio. Distinta es la situación de Enzo Franco, a quien por el relato de los testigos de la fábrica le reconocen la voz. Por eso el juzgado dictó su prisión preventiva. Hay un asunto muy importante que revela Bacani en su planteo ante el juez, y es que para él el disparo no pueden haberlo hecho los compañeros, los cómplices de la banda con la que fue a asaltar Patricio Hernández. La sospecha que establece
que pone en el expediente Bacani es que podría haber venido de adentro de la propia fábrica. Y es un tema que vamos a profundizar en las próximas semanas en La Opinión, porque estamos mirando en profundidad el expediente. Quiero que me cuentes qué pasó entre dos empleados municipales que aparentemente, aparentemente no, hay una denuncia de uno sobre otro respecto de una golpiza en la vía pública. Así es, hay una denuncia penal, hay una causa que tramita en la Fiscalía del doctor Marcelo Manso. Un empleado municipal denunció que un compañero de trabajo, digamos otro empleado municipal, le propinó una golpiza. Fueron alrededor de 2-3 trompadas y una patada en las asentaderas, en el trasero. El típico chachá. Algunos adentro de un conocido comercio frente a la clínica San Martín, en la panadería. San Martín, no, la clínica San Pedro, perdón. Y otro afuera. ¿Qué pasó? Parece que hay una disputa que viene de antes. Incluso circulan algunos audios de WhatsApp en las que parece que uno de los empleados cuenta o contaría una historia en la que injuria al otro, entonces el otro se enojó y lo fue a buscar y por eso le pegó. Lo cierto es que hay una causa penal y además todo esto puede derivar en un sumario administrativo en la medida en que estamos hablando de dos empleados municipales. Bien, no es algo que ocurrió dentro del Palacio. No es algo que ocurrió dentro del Palacio, no, fue afuera, por supuesto, fue en la vía pública. Y esta semana, Rafa, también hubo una marcha a Fiscalía por el caso de Germán López. Así es, Germán López García, este hombre oriundo de Salta, de 44 años, domiciliado en Fray del Pozo y Casela, que murió 25 días después de aquel 2 de mayo en el que llamó a la ambulancia para que asistan a la esposa que estaba con una descompensación tras la ingesta de alcohol en el primer piso de la casa y no la podían bajar, tuvo que ir bomberos para bajarla. Ese día él discutió con la policía y se peleó con la policía. De hecho hubo un efectivo policial que resultó herido con una herida cortante en la zona de la oreja producida con una tijera de podar. Pero ese día Germán López García fue internado en el hospital, donde entró con un traumatismo abdominal, así dice el parte que obra en la guardia. 25 días después, 7 operaciones después, ese hombre murió. La familia hizo una marcha para pedir justicia por Germán. En la semana los recibía el fiscal Hernán Granda, que tramita la causa porque al tener un efectivo policial involucrado, esa causa debe tramitar en Varadero. La situación es por lo menos 3 policías están sindicados como los que golpearon a Germán López García ese domingo y lo mandaron al hospital. 25 días después murió. La familia sostiene que la infección generalizada que le costó la muerte, que le costó la vida a Germán López García fue producto de que esa golpiza le reventó los intestinos, la comida se le extendió por el resto de los órganos y eso provocó la putrefacción y la infección que le costó, insisto, la vida a este hombre. Germán López García, un albañil contratista de obras que vivía allí en Fray del Pozo y Casela. ¿Llegaste a Pasión de Sábado o no sos vos el artista sanpedrino? Yo no soy del ámbito de la movida tropical, pero este sábado van a poder ver a 3 sanpedrinos en Pasión de Sábado, que es como la meca para los artistas del género. Es el programa de televisión más importante de la música tropical. Allí lo vemos, Pablo Marihuán, Marquitos Beltrán y Rodrigo Actis Dato fueron los músicos que eligió el productor, músico conocido por nosotros, el cantor de la Crónica Municipal, Gaby Torres, que produjo a un músico que se llama Daniel Mancilla, que es un músico conocido dentro de la música cristiana, un tipo que tiene una historia muy parecida a la del propio Gaby Torres, que era también un músico de la movida tropical, que andaba de gira y todo eso, y tuvo una situación muy complicada de adicción con las drogas, al igual que Gaby Torres, y al igual que él, a partir de su acercamiento a la religión y a Dios, dejaron las adicciones y lograron recomponer su vida. Por eso este muchacho, Daniel Mancilla, es como él se define, un cantante adorador cristiano, es decir, un cantante que se dedica a la música cristiana y está teniendo mucho éxito porque se está dedicando a una especie de subgénero que sería la cumbia cristiana y llegó a Pasión de Sábado y llevó a estos 3 músicos sanpedrinos para que lo acompañen. Estamos cerrando ya este resumen semanal de noticias de La Opinión y Sin Galera, pero vamos a hablar también del ámbito deportivo porque esta semana hubo que lamentar 2 fallecimientos. Primero el de Mario Euler, de
71 años, formador de futbolistas. No estaba viviendo en San Pedro, sino que lo hacía en San Ignacio, en Misiones, donde tenía incluso una escuelita de fútbol, apadrinada por el doctor Vilardo. Oyler, un verdadero formador de, como decía, de jugadores, fue campeón también dirigiendo a la primera división de Independencia, trabajó en Paraná y en otros tantos clubes, y muchos de los chicos, o ya no tan chicos, ¿no?, que están jugando al fútbol actualmente, pasaron por sus manos. Y otro de los decesos que tuvimos que lamentar, Rafa, tiene que ver no con un deportista, pero sí con una persona muy ligada al Club Atlético Mitre, hincha, fanático del rojo. Estamos hablando de Marcelo Totti Pugliese. Tenía 54 años, histórico utilero del Club Atlético Mitre. Dije que tenía 54 años, sí, hacía 35 que trabajaba en el club Mitre. Totti, que hace unos días había sido vacunado contra el coronavirus, y días después, este viernes al mediodía, sufrió un infarto en su casa y falleció. Consternación total, no solo en el ambiente del deporte, sobre todo en el club Mitre. Una particularidad: el año pasado falleció también Egidio Gillo Fuertes, sí, dirigente de Mitre. Gillo Fuertes fue quien había impulsado la idea y llevaba adelante el Salón Histórico de Mitre, allí en la sede central, la sede del centro que tiene el club, donde se guardaban y estaban en exhibición trofeos, camisetas, fotos que los mismos socios de hinchas del club iban donando. Desde la muerte de Gillo Fuertes, ese espacio de hecho lleva su nombre desde febrero de este año. Quien había quedado a cargo era Carlos Totti Pugliese. Él y Germán Codó estaban a cargo justamente de ese espacio, y lamentablemente unos meses después, ¿no?, de lo que fue la inauguración, ese acto emotivo, Mitre, que también pierde a uno de sus referentes, iba a decir no uno de sus hinchas más caracterizados, pero claro, voy a quedar muy mal con otras personas, ¿no?, que también son muy hinchas de Mitre, pero verdadera una pérdida, ¿no?, muy importante en este caso para el club Mitre. Hablamos también, Rafa, de la obra en el Estadio Municipal. Empezó esta semana, recordarán esos 15 millones de pesos que envió Nación al gobierno local. Una buena noticia es que parece que no se va a sacar el piso flotante del gimnasio, que allí estamos viendo en pantalla, porque la cooperativa Grupo Alfa, que es la que justamente la adjudicataria de la obra, contrató a su vez una empresa que va a evaluar en definitiva si se puede reparar o rescatar algo de ese piso que está verdaderamente destruido, y no cambiarlo como estaba previsto en el proyecto original por otro vinílico, que de hecho es la obra que se iba a empezar a hacer. Estuvimos esta semana en el gimnasio, allí en el predio municipal, y los mismos trabajadores de la cooperativa Grupo Alfa nos explicaban que iban a intentar rescatar ese piso que vale millones y millones de pesos, que todos, cualquier club quisiera tener, pero bueno, aquí en San Pedro, por la situación en la que estaba, en el proyecto original se había decidido sacarlo. La obra comenzó también por el cerramiento con chapa del perímetro que da a calle Belgrano, que, insisto, de acuerdo al proyecto original, no estaba prevista esa parte tampoco en esta primera etapa. De hecho, no estaba contemplada con este dinero que envió Nación, sino que se iba a pedir otra partida para más adelante. Pero bueno, así es como comenzaron las obras en el Estadio Municipal. Los lunes y los viernes a las 3 de la tarde, Mi Diamante les trae a través de Facebook de Sin Galera, y por supuesto a través de Sin Galera TV en YouTube, el resumen de todo lo que ocurre en el ámbito deportivo en San Pedro. Así que no se lo pierdan, les recomiendo que vean este viernes, porque tiene muchísima data sobre todo esto que estaba contando Emir. Llegamos al final, nos vamos, no se pierdan el Sin Galera de este sábado, porque vamos a hacer un repaso por aquellas personas que transitaron la COVID y necesitan agradecerle a quienes fueron parte de su recuperación. Hoy en La Opinión contamos la historia de Luis Caramún, ¿no? Vayan a leerla. Luis Caramún está internado en el Sanatorio Copsa, el director de tránsito, y desde allá, tras 8 días con respirador y muy complicado, recién este viernes empezó a tener comunicación con el exterior y charló con nosotros para contar cómo se siente. De esas historias vamos a hablar en Sin Galera este sábado. Nos vamos. Nos vamos. Hasta cualquier momento. Hasta la próxima.